Recordando un poco entonces con respecto a lo que vimos la clase pasada, hablábamos de pinturas rupestres y ustedes quedaron de hacer su dibujo rupestre frente a lo sucedido contando una historia o la historia de sus vacaciones de invierno, ¿ya? La pintura rupestre tiene como finalidad, perdón, tiene como finalidad el contar historias, ¿ya? Entonces, con esta pintura rupestre, ustedes van a contar la historia de estas 2 semanas de vacaciones que debieron haberla entregado la semana pasada, ¿ya? Va a ser el último plazo, hoy día, ¿ya? De entrega, porque tuvieron toda una semana para poder hacer esto y ahora nos vamos a fijar en la música primitiva, que fue la tarea también que les di de observar y escuchar música primitiva, ¿ya? Obviamente relacionada con lo que estamos haciendo en artes visuales. Presten atención, por favor.
Tatu. Was du? Tatu. Was du? Bien, como pudieron notar, la percusión y los huesitos, ¿sí?, ayudaban mucho a crear instrumentos musicales. Normalmente los instrumentos se usaban, o sea, como les decía en la clase anterior, los instrumentos musicales o la música propiamente tal se utilizaba para hacer rituales religiosos, ¿ya? Obviamente no los rituales religiosos que hoy día conocemos, ¿cierto? El cristianismo, el catolicismo, ¿cierto? El musulmanes, etcétera. También existen tipos de instrumentos originados también por un tronco, ¿ya? Un tronco hueco genera un sonido y dependiendo del grosor del tronco, va a ser el sonido o más grave o más agudo. Depende del golpe que uno use o depende del material que uno use para golpear el tronco. Por ejemplo, en la cultura polinésica, ya tenemos un instrumento de tronco donde se golpeaba. No sé si ustedes han visto Moana. En Moana aparece este instrumento donde se le golpea con dos palitos a un tronco y da un sonido característico. ¿Sí? Sí. Por ejemplo,
la cultura mapuche. Tenemos también el cultrún. El cultrún, que es un instrumento cubierto de cuero, ¿cierto? Y que se usa para rituales religiosos, ¿sí? Tenemos la trutruca, ¿ya? Que también es un instrumento con un extremo de cacho de animal, ¿cierto? Para potenciar el sonido de los labios, así apretados. Tenemos bueno, como vimos en el video, vimos que se ocupaban los huesitos, se perforaban los huesitos de algún animal muerto o algo, obviamente se limpiaban antes, y se hacía sonido con él, soplando por entre medio de él y generando tonalidades distintas, y se generaba esta especie de música primitiva, ¿ya? Obviamente relacionada con las creencias de cada uno de los pueblos, ¿sí? Se dice que en la prehistoria, ya vimos el concepto de prehistoria. ¿Qué es prehistoria? La prehistoria es, como su nombre lo dice, es antes de la historia. Y la prehistoria se acaba cuando se inventa la escritura, ¿ya? Cuando uno de los pueblos inventa la escritura, se acabó la prehistoria. Esto no quiere decir, chiquillos y chiquillas, que existían pueblos que eran contemporáneos, que vivían en distintas épocas. Profe, no entiendo. Por ejemplo, el pueblo A inventa la escritura. Inventó una escritura que ellos entendían, una escritura que era propia de la cultura. Pero el pueblo B, que estaba al ladito, por decir a unos 200 kilómetros de distancia, este pueblo B, esta tribu, no sabía escribir. Todavía se comunicaba a través de las pinturas rupestres. ¿Ya? ¿Se fijan? Habían culturas avanzadas, un poco más avanzadas en cuanto a la escritura, en cuanto a la cultura, en cuanto a la música, ¿sí? Pero esto no quería decir que habían pueblos que no tenían una escritura, ¿ya? Por ejemplo, a ver, cuando llegaron los españoles acá a América, los españoles venían con armadura, venían con un casco, venían con lanzas, venían bueno, con lanzas, con espadas, ¿cierto? Con caballos. Acá en América Latina o en América, no se conocía el caballo, por ejemplo. No se conocía el caballo. La cultura era distinta, ¿sí? Por ejemplo, los mayas tenían una Los cultura y unas creencias religiosas distintas a la de los españoles, aztecas o los ¿sí? españoles. Los mayas, los aztecas, los incas, ¿sí? Tenían culturas distintas y creencias distintas, ¿ya? Entonces, en el tiempo eran contemporáneos, o sea que ambos estaban en el mismo tiempo, 1492, ¿cierto? En la era cristiana, ¿sí? Porque ustedes saben que, el calendario cristiano comienza a correr desde el nacimiento de Cristo hacia adelante, y todo lo que ocurrió antes de Cristo, lo nombran como 3 años, 7 años antes del nacimiento de Cristo, ¿ya? Este es el calendario cristiano. Catalina Cádiz, dígame. ¿Profe, va a haber clase de arte? No, porque debo supervisar algunas cosas acá en la escuela, así que por eso que estamos haciendo esto. A ver, además ustedes tienen que trabajar en la tarea que les di la semana pasada, ¿ya? Que era de la pintura rupestre, contando que una historia o parte de sus vacaciones de invierno, pero sin letras, sino que con pintura rupestre. Lo vimos anteriormente, vea mi video de la semana pasada y Ya, tío. definimos lo que era la pintura rupestre y cómo se podía crear una pintura rupestre. ¿Ya? Entonces, tarea. La tarea de hoy
es la misma tarea de la semana pasada, pero el plazo máximo es hasta hoy en la tarde, de entrega. Tienen que enviármelo por WhatsApp. Así que tienen todo este tiempo para poder hacer esta pintura rupestre. Profe, ¿necesitamos colorear? Si quieren colorear, tienen que ser colores relacionados a lo rupestre, ¿ya? Colores como rojizos, como cafés, esos son ¿Sí colores. o no se puede hacer sin colores? Sí, se puede hacer sin colores, pero si quieren colorear, por eso le digo, si quieren colorear, si quisiesen colorear, tienen que ser colores más rojizos, más cafés, ¿ya? Yo no puedo porque el color piel se me junta con el negro y se ve feo. Y además los otros colores también. No importa, porque si se ve así, es más primitivo, ¿ya? La idea es que me cuenten una historia, una secuencia donde me cuenten la historia de sus vacaciones de invierno. ¿Bien? Pintura rupestre. ¿Ok? Además, Profe, ya sabemos cómo suenan más o menos los instrumentos primitivos. Vamos a ir avanzando en la historia, y vamos a ir viendo cómo la música fue cambiando en el transcurso de la evolución de la cultura universal, ¿sí? Y vamos a ver la importancia que tuvo la música en cuanto a incluso guerras, ¿ya? En guerras también se utilizaba la música. De hecho, se creía antiguamente que mientras más fuerte era la banda de guerra, podía intimidar de mejor manera al enemigo. De hecho, todavía se utiliza esta cultura primitiva en, por ejemplo, la lucha libre. No sé si ustedes han visto lucha libre, los varones o las damas han visto lucha libre, y cuando, no sé, entra, no sé, John Cena a escena, se escucha la música de John Cena. O sea, cuando entra, no sé, a ver, yo no me acuerdo de los luchadores, yo me acuerdo de los luchadores La antiguos. Roca. La Roca, se escuchaba la música de La Roca. Cuando entraba Triple H, se escuchaba la música de Triple H. Entonces, esa cultura o esa sensación de intimidar a otro a partir de la música viene de tiempos de antaño, viene de tiempos muy, muy antiguos. ¿Ya? Entonces, quedaría esa tarea. ¿Ok? ¿Sí? Oh, Ya. Vamos a pasar la lista. profe, ¿hasta qué hora más o menos el plazo en la tarde?